tener otra clase de práctica. Seguramente ya se lo están preguntando, y antes de que me pregunten a mí, les voy a comentar, el segundo parcial va a ser el 3 de diciembre, eh, así que es dentro de 3 semanas exactamente. Acá en el medio van a tener, eh, bueno, la semana que viene una clase de teoría seguro con Germán, la otra después vemos si metemos un poco de teoría y un poco de práctica o siguen con teoría, y la otra, la semana bueno, la semana del 2 sería el 3, que es la última semana de clase, metemos el segundo parcial. Yo en estos días les voy a cargar el enunciado del trabajo práctico 2. No sé si vieron que les subí la nota del TP1. En general estuvieron muy bien. Y eso está bueno porque el trabajo práctico 2 está basado en el trabajo práctico 1, así que van a tener que tomar todo lo que hicieron hasta ahora y seguir trabajando con eso. Así que yo en estos días, seguramente mañana, ya les deje cargado el enunciado del TP2 en el campus, ¿sí? Así ya lo tienen ahí y lo pueden empezar a trabajar. Vamos a poner, esta vez estamos un poco apretados con las fechas y vamos a poner misma fecha de entrega de TP2 este, que la fecha del parcial, ¿sí? Así que el 3 de diciembre, parcial 2 y entrega del segundo trabajo práctico. Con eso ya liquidamos la materia. ¿Estamos? Hoy vamos a seguir con un poquito de práctica. eh, Vamos a Profe, seguir. Sí, decime. perdón, los recuperatorios quedarían para mesas. Recuperatorios quedarían para mesas. Sí, no sé si ya. ¿Ustedes ya tienen las notas del primer parcial? No, ¿Todavía no? no. Bueno, seguramente ya en estos días no creo que tarde mucho más Germán en corregirlas. Si quieren yo le consulto y mañana cuando les mando el anuncio de que subí el enunciado del TP2, les comento más o menos para cuándo estarían esas notas. Así así lo tienen en cuenta, pero yo calculo que para estos días ya debería estar. Pero sí, los recuperatorios generalmente los hacemos en mesa, ¿sí? O mesa, o capaz que lo podemos hacer en alguna semana de consulta, digamos, o sea, en el medio, eso lo podemos ir arreglando, no hay problema. Pero sí va a quedar para después del TP2, que bueno, en definitiva va a ser el último día de clases, el 3. Acá Martín pregunta por lo de las notas del primer parcial. Bueno, no, la verdad es que no sé decirles yo, porque las está corrigiendo Germana eso, pero le voy a consultar a él y les comento mañana cuando les avise, les voy a mandar un anuncio, perdón, cuando haga la carga del enunciado del trabajo práctico 2 y ahí ya este, les comento a ver qué me dice Germán de las notas del primer parcial, ¿sí? Yo creo que ya deberían estar en estos días. Bueno, les voy a compartir la pantalla y arrancamos un poquito con la práctica desde donde dejamos la semana pasada. Les comparto esta pantalla de acá, ahí va. Y la semana pasada estuvimos haciendo ejercicios de dinámica inversa, ¿sí? Estuvimos viendo algunos métodos un método de resolución de dinámica inversa. Le habíamos dado nombre al método, dijimos que estábamos aplicando Newton, porque, bueno, básicamente lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Me confirman si se estaba viendo bien pantalla completa? Sí, se ve bien, profe. Joya. Habíamos dicho que nosotros estábamos aplicando el método de Newton porque esencialmente estábamos eh, utilizando toda la información que conocíamos del movimiento del mecanismo para, aplicando la segunda ley de Newton, que es la de sumatorias de momentos y sumatorias de fuerzas igual a masa por aceleraciones, este, calcular exactamente cuáles son las fuerzas actuantes en el sistema, ¿sí? Entonces, habíamos visto que principalmente nosotros con esto calculábamos las reacciones en los vínculos importantes, podíamos calcular
alguna fuerza importante como era, por ejemplo, en realidad un momento de entrada que era el que nos excitaba el sistema para que comience a moverse y demás, ¿sí? Pero un poco esa era la, mm, la lógica de la dinámica inversa que nosotros venimos aplicando. Nosotros ya sabemos cómo se va a mover y conociendo cómo se va a mover, calculamos las fuerzas necesarias para realizar ese movimiento en particular. Que parece medio eh, contraintuitivo, pero en realidad muchas veces se utiliza este método porque cuando uno diseña un mecanismo, uno lo hace pensando justamente en qué movimientos quiere que ese mecanismo realice. Y si uno lo piensa desde ese lado, es mucho mejor este método que el prueba y error de probar simulaciones con un montón de fuerzas distintas hasta ver que más o menos el mecanismo se mueve como a nosotros nos sirve. Nosotros definimos cómo queremos que se mueva el movimiento, cómo nos sirve que se mueva el movimiento, y a partir de eso aplicamos todos estos métodos de dinámica inversa, ¿sí? O análisis de fuerzas dinámicas, que es el nombre más formal. Ahora, cuando terminemos con este apunte, este es el mismo apunte que veníamos trabajando la semana pasada, o sea, acá atrás está este ejercicio, ¿se acuerdan que tenía este eslabón grandote? Seguimos con otro ejemplo que está en este mismo apunte, en esta misma presentación. Cuando terminemos con esto, vamos a ver algunos ejercicios y cómo aplicar el método de dinámica directa, que vamos a ver que es un método también muy popular y que incluso le vamos a dar otro nombre que ustedes los van a seguir trabajando en la próxima materia de esta rama, que es dinámica de sistemas físicos, el año que viene, ¿sí? Pero bueno, vamos a este ejemplo. Vamos a seguir trabajando con la lógica con la cual veníamos trabajando la semana pasada y vamos a trabajar un poco con este ejemplo, que es un mecanismo de 4 barras con junta de pasador, este, pero en este sistema con un sistema de manivela y corredera, ¿sí? La diferencia principal que nosotros vamos a tener acá es que la corredera no tiene aceleración angular, ¿sí? O sea, este eslabón, que es el eslabón 4, no va a tener ningún tipo de aceleración angular, está fijo, no puede rotar, digamos, se está moviendo por una camisa que solamente le permite el movimiento lineal a lo largo del eje X en este caso. Este, entonces, bueno, lo que nosotros tenemos acá es una figura de un mecanismo de 4 barras de manivela corredera con una fuerza externa en la corredera, que es el eslabón 4. Esta fuerza Fp es una fuerza externa que está aplicada acá, ¿sí? Eh, este mecanismo, bueno, ya lo conocemos, lo trabajamos varias veces, incluso es muy similar al trabajo práctico 1 y por ende, por lo que les dije antes, también al trabajo práctico 2. Es muy representativo del mecanismo que se usa en bombas de pistón, motores de combustión interna, un montón de ejemplos que trabajan con este sistema. Y lo que nosotros queremos determinar en este ejemplo son las fuerzas en las juntas y el par de torsión que necesitamos para accionar la manivela para generar las aceleraciones especificadas, ¿sí? O sea, el par de torsión es el par de torsión de entrada con el cual nosotros vamos a movilizar el eslabón 2 para lograr las aceleraciones que nosotros queremos tener en este sistema, ¿sí? Aceleraciones que nosotros claramente no tenemos acá a la vista, pero sí sabemos que sabemos, o sea, sabemos que las conocemos. ¿Por qué? Y porque justamente son aceleraciones, son velocidades, son posiciones que surgen de todo nuestro análisis previo, que es lo que nosotros hicimos antes de llegar a este caso, antes de llegar a este punto. Entonces, ya se imaginarán por qué el trabajo práctico 2 justamente parte de lo estudiado en el trabajo práctico 1, ¿sí? O sea, es porque justamente nosotros al aplicar este tipo de análisis de fuerzas dinámicas, nosotros tenemos que contar con toda la información del análisis de posición, velocidad, aceleración. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son las aceleraciones que necesitamos. Ahora vamos a calcular las juntas y vamos a calcular el par de motor que nos va a movilizar el sistema. O sea, el análisis cinemático previo ya está hecho, ¿sí? Bueno, vamos, como venimos haciendo desde la semana pasada con cada uno de los eslabones de esto, vamos a ir aislándolos uno por uno y vamos a ir calculando la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos desde el centro de gravedad de cada uno de los eslabones. Por ejemplo, fíjense en este caso, tenemos la particularidad de que tanto los eslabones 2 como 3 tienen geometrías más o menos similares, son eslabones rectos, digamos, esbeltos, eh, y fíjense cómo el centro de gravedad
no está perfectamente en el centro y esto lo representa justamente la variación en la geometría, ¿sí? O sea, como el eslabón 3, por ejemplo, es más grande, más ancho en el sector del nodo A que en el sector del nodo B, la masa está más concentrada hacia ese lado, entonces tenemos el centro de gravedad tirado un poquito para ese lado. Lo mismo pasa con el eslabón 2, que es un poquito más ancho en el punto O2 que en el punto A, entonces de vuelta el centro de gravedad no está perfectamente en el centro geométrico, o sea, sí, está en el centro geométrico, está en el centro, digamos, de masa, centro de masa, centro de gravedad, no son conceptos exactamente iguales, pero en este caso sí son puntos coincidentes, eh, pero no está en el centro lineal, por decirlo de alguna manera, de los eslabones, sino que está un poquito corrido. Pero toda esa información geométrica es información geométrica con la que nosotros ya sabemos que también contamos, ¿sí? Así que nosotros, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del eslabón no 2, vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Eh, en lo cual encontramos, ¿se acuerdan que teníamos una fuerza F12, que es la fuerza, con esta nomenclatura nosotros indicábamos que es la fuerza que le hace el eslabón 1 al eslabón 2, o sea, es la fuerza que le hace la bancada al eslabón 2. Teníamos una fuerza F32, que es la fuerza que le hace el eslabón 3 al eslabón 2, o sea, la, la biela al eslabón 2, la biela sería el 3, la manivela sería el 2. Bueno, la biela le hace al 2 esta fuerza F32. Cada una de ellas, la fuerza F12, la fuerza F32 y en realidad todas las fuerzas existentes y aplicadas sobre nuestro eslabón y sobre cada cuerpo que analizamos, están ubicadas en el espacio, ¿sí? Están ubicadas en el espacio por medio de vectores posición que los llamábamos R, R12 y R32. Eh, ¿Se acuerdan que poníamos un sistema de coordenadas local no rotatorio XY en el centro de gravedad, desde el cual ubicábamos justamente los vectores R32 y los vectores R12? Y en este caso, además de la fuerza F32 y de la fuerza F12, el otro elemento que nos genera movimiento y que nos genera dinámica es este torque T12, que es el torque que le genera la bancada al eslabón 2, que en definitiva es una incógnita, ¿sí? Al igual que todos los ejercicios que habíamos hecho anteriormente, ese torque T12 es una incógnita. Nosotros necesitamos averiguar cuál es ese torque para poder realizar, digamos, o para poder generar, mejor dicho, todas las aceleraciones del sistema tal cual las calculamos en el análisis cinemático previo, ¿sí? Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre para el eslabón 3, ¿sí? O sea, para el eslabón 3 el análisis es muy similar, tenemos la fuerza F23, que es la fuerza que le hace el eslabón 2 al eslabón 3, que ya sabemos que es opuesta a la fuerza F32. Entonces acá esto era el mecanismo que a nosotros nos permitía compartir incógnitas entre los sucesivos sistemas de ecuaciones que íbamos a ir logrando y para de esa manera tratar de llegar a un sistema cuadrado, ¿sí? Un sistema de misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Tenemos también el Profe, surgimiento... Sí, sí, decime. perdón, que le interrumpa. No pasa ¿El nada. torque 1-2 está aplicado en el O2? El O sea, ya torque sabemos que 1 está aplicado ahí, o está aplicado en el centro de masa. El torque es un torque, o sea, el torque ese es un torque, ¿sí? Es un torque de entrada que nos excita, o sea, no importa desde dónde nosotros lo consideremos. Como nosotros consideramos que esto está en rotación pura, porque está, en definitiva, este eslabón está en rotación pura, no se puede desplazar porque justamente el O2 es solidario a la bancada, digamos, entonces esto rota. Nosotros podemos considerar lo que está aplicado en cualquier lado y este torque lo único que va a hacer es generar digamos, una aceleración angular alfa 2, ¿sí? De todo este eslabón. O sea que en definitiva no importa Claro, exactamente en qué punto esté aplicado porque va a generar el mismo efecto, ¿se entiende? Porque justamente esto está en rotación pura. sí, se entiende. Entonces, sí, o sea, nosotros, obviamente que cuando hacemos la sumatoria de fuerzas y sumatorias de momentos, siempre la vamos a hacer respecto a un punto. O sea, no es lo mismo hacer la sumatoria de momentos respecto a, por ejemplo, el punto O2. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, la fuerza F12 no me genera momento respecto a este punto O2 porque es
colineal con ese punto, o sea, está alineada al punto, pero la fuerza F32 sí me generó un momento porque no está alineada, pero como nuestro sistema de referencia nosotros lo ubicamos en el centro de gravedad y tenemos los vectores de posicionamiento R, que se acuerdan, hacíamos el producto cruz de R32 por F32 para calcular ese momento. Bueno, nosotros consideramos todo relacionado al origen de coordenadas. Ahora, este torque, como todos los eslabones, fíjense que nosotros todos los eslabones donde estamos calculando un torque, son todos eslabones que están siempre en rotación pura, en todos los ejemplos que venimos viendo hasta acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, es indistinto Sí, donde esté aplicado, nosotros lo consideramos aplicado en el centro. Si hiciéramos el bien, análisis perfecto. respecto a otro punto, por ejemplo, si el análisis lo hiciéramos respecto a acá, también calcularíamos el torque T12, pero ojo, se nos anularía el torque generado por F12 y nos variaría el torque generado por F32, porque ahora este R32 sería diferente, saldría desde el punto donde nosotros consideremos la aplicación del torque, pero el torque T12 sería el mismo. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que sí o sí hacerlo para poder cumplir, digamos, con esta especie de receta que yo les vengo diciendo, que estos ejercicios lo que tienen de bueno es que son como una receta que nosotros la vamos siguiendo y paso a paso vamos avanzando para poder hacerlo. Desde esta recetita nosotros vamos a hacer todo, la sumatoria de fuerza y sumatoria de torque respecto al origen perdón, respecto al centro de masa, ¿sí? Porque justamente eso es lo que a nosotros nos permite aplicar la ley de Newton. Si nosotros no lo hacemos, o sea, cua- nosotros consideramos que esta A, que es la aceleración, tanto en el eje X como en el eje Y, que nosotros conocemos es justamente la aceleración de ese centro de masa. Por eso es que aplicamos todo al centro de masa. ¿Quedó más o menos, se entendió? Sí, sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces, volviendo al eslabón 3, nosotros tenemos más o menos lo mismo. Tenemos el centro de masa del eslabón, el sistema de coordenadas local no rotatorio, XY, aplicado en el centro de masa. Desde ese centro de coordenadas, desde ese sistema de coordenadas, ubicamos un vector R23 y un vector R43, que nos ubica la aplicación de las fuerzas F23 y F43, la que le hace el eslabón 2 al 3, la que le hace el eslabón 4 al 3, y en este caso, en este eslabón no tenemos más nada, ¿sí? Lo que sí conocemos es, de vuelta, respecto al centro de gravedad del eslabón, la aceleración gravitatoria, la G, la aceleración eh, perdón, no gravitatoria, sino respecto al centro de masa. Esta G es aceleración del centro de masa, centro de gravedad, del eslabón 3. Esta aceleración del centro de gravedad del eslabón 3, de vuelta, lo obtenemos del análisis cinemático, ¿sí? Y si nos vamos a el eslabón 4, tenemos esto. Es un bloque, un deslizador, donde tenemos la fuerza F34, que es la fuerza que le hace el eslabón 3 al eslabón 4, que sabemos que es menos la fuerza F43. Tenemos una fuerza F14, que es la fuerza que le hace la bancada al eslabón 4. La fuerza F14, ¿qué puede ser en este caso? A ver, o sea, ¿cómo se les ocurriría, por decirlo de alguna manera, simplificar, no, no sé si simplificar es la palabra, pero ¿qué representaría? La fuerza que el eslabón de bancada, que es el 1, le hace al eslabón 4. ¿Qué tipo de contacto es? ¿Qué tipo de fuerza es? Viendo este esquema. Y es para que deslice horizontalmente únicamente. Así Está que la bien, va a ser siempre en del eje Y. va a ser siempre en el eje y va a ser un rozamiento. O sea, a eso iba, ¿no? Es un rozamiento. La fuerza que el eslabón 1 le hace al 4 es un rozamiento, que es el rozamiento que tiene el patín. Puede ser mayor, puede ser menor, dependerá de los materiales, dependerá de un montón de cosas, de la lubricación, etcétera. No nos vamos a meter en eso. Pero en definitiva, esta fuerza F1,4 es una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que le hace justamente la fricción entre la camisa y llamémosle pistón si queremos, o el patín 4, ¿sí? Pero en definitiva la fuerza que le hace la bancada a este elemento es una fricción.
Bueno, el eslabón 4 también tiene un centro de gravedad, el eslabón 4 tiene una aceleración. Fíjense que la aceleración no por nada está apuntando justamente en la dirección X, perfectamente X, porque obviamente este eslabón 4 no va a poder nunca tener una aceleración que no esté, que no tenga, digamos, no va a poder nunca tener una aceleración que tenga componente Y, ¿sí? O sea, la componente Y de la aceleración del eslabón 4 es nula, porque el eslabón 4 se mueve linealmente en la coordenada X, ¿sí? Entonces acá, bueno, está representado de esta forma, como si el pistón estuviera retrocediendo hacia la izquierda, pero podría estar tranquilamente representado de la otra manera, como si el pistón estuviera en carrera de avance, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y obviamente tenemos que también analizar la bancada, como ya habíamos visto, donde teníamos que la fuerza 2,1 es menos la fuerza 1,2 y la fuerza 4,1 es menos la fuerza 1,4. ¿Sí? Que fíjense que está justamente representada en el punto en el cual nosotros tenemos contacto del el bloque con la camisa. Bueno, tenemos que empezar a analizar ahora sumatorias de fuerza y sumatorias de momentos, ¿sí? O sea, ya tenemos el desglose de de todos los diagramas de cuerpo libre, de las 4 eslabones. Vamos a analizar y a desglosar un poco las ecuaciones. Vamos a arrancar obviamente con el eslabón 2, como hacemos siempre. Tenemos la fuerza F1,2, tenemos la fuerza F3,2, que se empiezan a marcar, y el torque T1,2. Entonces, la sumatoria de fuerzas, básicamente tenemos dos fuerzas, la fuerza F1,2, la fuerza F3,2, que la vamos a descomponer en las componentes X e Y. Fuerza 1,2x más fuerza 3,2x es la masa 2 por la aceleración del centro de gravedad de la masa 2 en el eje X. La fuerza 1,2y más la fuerza F3,2y es la masa 2 por la aceleración del centro de gravedad de la masa 2 en el eje Y, ¿sí? Y cuando vemos la sumatoria de momentos, tenemos el momento o el torque T1,2, que es una incógnita, y tenemos justamente el producto cruz, o sea, esto ya se acuerdan que ya acá no lo estamos analizando de forma vectorial, lo estamos analizando de forma escalar. Entonces hacíamos ese producto cruz para poder analizarlo de forma escalar y teníamos, bueno, este desglose. R12X, F12Y, menos R12Y, F12X, era todo el producto cruz que habíamos visto la semana pasada. Después esto yo se los voy a dejar subido, así lo pueden repasar todo. Más R32X, F32Y, menos R32Y, F32X. O sea, en definitiva, es el torque que le genera la fuerza 1,2 respecto al origen de coordenadas, que sería el centro de gravedad, y el torque que le genera la fuerza F32 respecto al centro de gravedad. Y eso nos da la inercia por la aceleración angular alfa 2. O sea, datos. De este lado, todo dato. Bueno, hasta ahora tenemos 3 ecuaciones y tenemos ¿cuántas incógnitas? Bueno, vamos a hacer el conteo como veníamos haciendo la semana pasada. ¿La fuerza F12X es una incógnita? Sí, es una incógnita, o sea, es la componente X de la fuerza que hay acá en esta junta de pasador. Entonces acá ya tenemos una incógnita. La fuerza F32X es una incógnita también, sí. La 1,2y es una incógnita, la 3,2y es una incógnita, todo esto de acá no, porque son masas, aceleraciones, ya lo conocemos. El torque T12 es una incógnita, por enunciado ya nos decía que era una incógnita y obviamente es uno de los datos a obtener. Y acá tratamos de no repetir, R no son nunca incógnitas porque son vectores geométricos. F1, 2y, sí, no lo voy a marcar de vuelta porque ya lo tenemos. F1, 2x lo mismo, 3, 2y, 3, 2x. Bueno, en definitiva, hasta acá, hasta este momento, lo que tenemos es un sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿sí? Bueno, nos pasamos a analizar ahora el vector, perdón, el eslabón 3, ¿sí? En el eslabón 3 encontramos la fuerza F23 y la fuerza F43, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos. No tenemos fuerzas externas, no tenemos ningún momento externo, ni ningún momento que averiguar, ni absolutamente nada. Fuerza 2, 3,
fuerza 4,3 y listo. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerza, nos queda, bueno, la fuerza de 3 la transformamos en menos F3,2, ¿sí? Por eso es que acá de repente nos aparece el signo menos, porque en realidad estamos sumando, pero es menos F3,2. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerza en X, nos queda esto, ya lo habíamos visto, muy parecido a lo de la otra vez. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, nos queda esto de acá abajo, lo del medio. Y cuando hacemos la sumatoria de momentos, nos queda esto. En definitiva, esto a nosotros nos hace aparecer una incógnita, otra incógnita y nada más. Porque esta F32X ya la teníamos como incógnita, 32Y ya la teníamos como incógnita, las R no, esta ya está, todo esto ya está, todo esto ya está, todo esto ya está. Entonces, hasta acá nosotros tenemos 6 ecuaciones, 7 incógnitas, ¿sí? O sea, seguimos en una situación desfavorable, un poquito mejor, pero desfavorable. Y obviamente se va a terminar de resolver cuando analicemos eh, este eslabón, ¿sí? Eh, bueno, acá, ¿sí? Vamos a analizar entonces el eslabón 4, que es el del pistón, digamos, la corredera, pistón. Está en traslación pura, ¿sí? Con respecto al plano estacionario de la bancada, digamos, está en traslación pura. Por lo tanto, no puede tener aceleración ni velocidad angular, no tiene rotación, en definitiva, no rota, solamente se traslada, o sea que solamente puede tener componente en eje X, ¿sí? Y todos los vectores de posición en la ecuación del par de torsión son cero porque tanto la fuerza Fp como la fuerza F14 como la fuerza F43 están apuntados todos justamente a donde nosotros tenemos la junta de pasador, que es en el centro de gravedad. O sea que, en definitiva, fíjense que en este caso no tenemos vector R14 ni R43 o 34, porque justamente todos los vectores están apuntados al centro de gravedad, ¿sí? Tengamos todo esto en cuenta y vamos a empezar a armar las ecuaciones. Bueno, nosotros tenemos, bueno, la fuerza Fp se marca en otro color azul porque es una fuerza externa que nosotros conocemos como dato. Por ejemplo, podría ser la fuerza que a nosotros nos interesa hacer con el sistema. Supongamos nosotros, esto es un compresor y estamos queriendo comprimir aire y que calculamos que para poder comprimir aire, según la sección del cilindro que tengamos, nosotros tenemos que hacer una fuerza tal, ¿sí? Que puede ser representada con esta Fp tranquilamente. Les doy un ejemplo un poquito más tangible, más imaginable de cómo es que se puede llegar a interpretar un ejercicio de esto. Bueno, miren, si nosotros desglosamos sumatorias de fuerza y sumatorias de momento, vamos a encontrar una cosa como esta, ¿sí? Tenemos la sumatoria de fuerza en X, es la fuerza 1,4X menos la fuerza 4,3X más la fuerza FPX, es igual a la masa 4, o sea, la masa del pistón, la masa del eslabón 4, por la aceleración respecto al centro de gravedad, o la aceleración del centro de gravedad 4 en X, lo mismo en Y, y lo mismo cuando hagamos las sumatorias de momentos. Lo que pasa es que este vector R14X, R34X y RPX valen 0, ¿sí? Valen 0. La única fuerza en la dirección X que puede existir en la interfase de contacto entre los eslabones 4 y el 1 es fricción, ¿sí? Como les decía antes, o sea, la fuerza 1,4 o 4,1 es una fuerza que nace exclusivamente por fricción. Y si suponemos que es una fricción, digamos, en esto acá vamos a hacer un par de hipótesis, ¿no? Pero si nosotros suponemos que es una fricción de Coulomb, la componente X puede expresarse, ¿sí? En función de la componente Y de la fuerza en esa interfaz de contacto. O sea que eh, nosotros podemos tener una componente I de la fuerza F14, pero van a ser proporcionales. O sea, si en la fricción de Coulomb, no sé si se acuerdan, esto es física, física 1 creo, pero cuando nosotros aplicábamos una fricción de Coulomb, tenía la particularidad de que había una proporcionalidad con un coeficiente de fricción entre la fuerza en un eje y la fuerza en el otro.
En definitiva, todo esto a mí me sirve para hacer lo siguiente. La aceleración angular en el eje, perdón, del eslabón 4 es cero, ¿sí? O sea, yo ya sé que eso es cero porque el eslabón está en traslación pura, no tiene ningún tipo de aceleración angular. Ahora, la aceleración en el eje Y también es cero, ¿sí? La aceleración lineal en el eje Y también es cero, por lo que dijimos antes de que el pistón, en este caso, solamente se está trasladando en el eje X, no tiene posibilidad de moverse para arriba ni para abajo por estar encauzado en una camisa que es horizontal. Y la, de eso nos surge esta ecuación, básicamente, que es simplificada, F14i menos F43i más FPI igual a cero, por la aceleración en el eje Y, que es nula. Y a su vez, esto es lo que yo les comentaba antes, la F14X es más menos un coeficiente de fricción mu por la F14Y. Esto a nosotros nos simplifica las cosas, porque ahora podemos decir que la fuerza F14X es una variable dependiente de otra que es la F14Y o viceversa. Entonces, en definitiva, conocer el coeficiente de fricción que podemos asumirlo, dependiendo, por ejemplo, no sé, de los materiales con los que estén compuestos la bancada y el pistón, por ejemplo. Conociendo el coeficiente de fricción, nosotros podemos vincular una a la otra, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta primera ecuación de acá arriba, nosotros la podemos transformar en más menos mu por F14i menos F43x más Fpx, que es conocido, igual a m4 por la aceleración del centro de gravedad de la masa 4 en el eje X. Fíjense que nos surgen dos ecuaciones nuevas, ¿sí? Esta ecuación de acá abajo directamente la podemos eliminar, la podemos ignorar por completo, o sea, tenemos cero de los dos. No nos sirven, ¿saben por qué? O sea, de este lado nosotros tenemos cero, porque la aceleración en el eje Y es cero, pero la ecuación nos sigue sirviendo. Ahora, de este lado nosotros tenemos cero, pero la ecuación no nos sirve de nada, ni siquiera la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Les pregunto yo a ustedes, a ver si se dan cuenta. Porque esta tercera ecuación, que es la de los momentos, en este caso nosotros la ignoramos por completo, ni siquiera la vamos a considerar. ¿Por qué se les ocurre que es? Porque los R son cero también. Exactamente. Porque los R también son cero, ¿sí? Los R también son cero. Entonces, como los R también son cero, básicamente es arbitrario el hecho de que esto nos vaya a dar siempre cero. Si nosotros acá no tuviéramos que esto R14X, R34X, R14Y, si todo esto no valiera cero, nosotros podríamos tener en cuenta esta ecuación porque nos estaría proporcionando información valiosa. Pero acá, en todos los términos, tenemos un multiplicador, digamos, un factor que es cero y nos da igual a cero, entonces es una ecuación que no nos sirve para absolutamente nada, básicamente. O sea que el análisis de este cuarto eslabón, en realidad este eslabón 4, a nosotros nos suma a las 6 incógnitas que teníamos, perdón, a las 6 ecuaciones que teníamos con 7 incógnitas, nos suma 2 ecuaciones y nos suma una sola incógnita, porque pudimos relacionar F14X con un F14Y haciendo esta hipótesis de que la fricción es de Coulomb y que están vinculadas. Entonces terminamos teniendo un sistema, fíjense que distinto a lo que veníamos viendo, porque nos quedan de 8 ecuaciones con 8 incógnitas en total, ¿sí? Bueno, este sistema de 8 ecuaciones con 8 incógnitas lo vamos resolviendo de manera vectorial, como vimos la semana pasada, analizando cada uno de los eslabones y en definitiva esto es lo que terminamos obteniendo, ¿sí? Tenemos una matriz A, esto lo habíamos llamado A por B igual a C, a este tipo de sistema, si no me equivoco. Tenemos una matriz A, que es la matriz geométrica, que es toda esta matriz grande, la más complicada, digamos, de rellenar. Tenemos una matriz B, que es la matriz de todas las incógnitas que nosotros tenemos.
Y tenemos una matriz C, que es una matriz dinámica, es la matriz que nos indica justamente toda la parte dinámica del sistema. Fíjense que en la matriz A está toda completa por ceros, por unos y por vectores geométricos, que eran los vectores R de posición de los puntos de aplicación de cada fuerza en cada eslabón. La matriz B, bueno, F1, 2X, F1, 2Y, F3, 2X, 3, 2Y, 4, 3X, 4, 3Y, 1, 4Y, no está 1, 4X porque dependerá de 1, 4Y, y el torque T1, 2 son todas nuestras incógnitas, son nuestras 8 incógnitas. Y la matriz que está del otro lado del igual, fíjense que es digamos, un vector columna, masa por aceleración, momento de inercia por aceleración angular, masa por aceleración, momento de inercia por aceleración angular, masa por aceleración menos una fuerza externa y otra fuerza externa por ahí dando vuelta. O sea, es toda la dinámica, toda la parte de dinámica del sistema. Si nosotros resolvemos esto con un método computacional, básicamente pudimos encontrar para cada instantánea, de vuelta, acá vuelve ese concepto que venimos mencionando de que los análisis que nosotros vamos a hacer acá son análisis que valen para instantáneas del sistema, ¿sí? O sea, son análisis para instantáneas del sistema. Si nosotros queremos hacer un análisis para los, supongamos, 360 grados de giro que puede llegar a tener la manivela, en este caso, que es el eslabón 2, tendríamos que aplicar algún método de integración numérica, algún método matemático, algún script en MATLAB que nos permita estudiar justamente cómo estas fuerzas, por ejemplo, que aparecen en la junta de pasador 1-2, cómo evoluciona durante todo el rango de movimiento del mecanismo, ¿sí? O sea, a nosotros no nos alcanza con estudiar un punto, eso es lo que voy. Nosotros tendremos que estudiar todo el panorama completo para ver cuál es el esfuerzo máximo, a lo sumo, que va a soportar el perno. Supongamos que nosotros estamos queriendo dimensionar, a ver, vamos a ver una general del sistema, supongamos que nosotros acá estamos queriendo dimensionar este perno, ¿sí? Este perno. Esto es el perno que une la biela con el pistón, por ejemplo. Si nosotros queremos dimensionar ese perno, nosotros tenemos que analizar toda la vuelta, todo el recorrido completo que va a realizar esto y dimensionarlo respecto a la carga máxima que va a sufrir. Si no nos sirve con un punto, con un instante, ¿sí? Entonces ahí es donde la aplicación de los métodos numéricos nos viene bien. Pero de vuelta, esto en un parcial, en un segundo parcial, de hecho, plantearlo hasta acá es lo que se les va a pedir a ustedes, armar estas matrices. Después de estas matrices, lo mismo que pasaba con Newton-Raphson y el jacobiano y todo eso. Después, a partir de esto, será trabajo en MATLAB, que sí puede llegar a estar, obviamente, en un trabajo práctico 2, que lo pueden hacer con tiempo y utilizando otro tipo de herramientas, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos por acá? Análisis de fuerza de mecanismo con más de 4 barras. Bueno, estas son unas fórmulas genéricas que no ayudan mucho. Esto, fíjense, todavía no lo vimos, lo voy a dejar para mencionar más adelante, lo vamos a ver más adelante, porque lo tienen que ver con Germán todavía, fuerza y momento de sacudimiento. Esto les va a venir bien porque lo tienen que aplicar en el trabajo práctico. Trabajo virtual tampoco lo vimos, lo van a ver con Germán. Y métodos de energía tampoco lo vimos. Así que, por ahora, esto es todo lo que podemos ver de esta presentación, ¿sí? O sea, estas últimas diapositivas, yo después se las voy a dejar todo subido, pero estas últimas diapositivas por ahora no las van a entender, las tienen que ver en teoría con Germán, ¿sí? Bien. Esto se los puedo explicar rápidamente, ¿sí? Esto se lo puedo explicar rápidamente como para que más o menos entiendan de qué se trata. Después los métodos de energía y todo eso sí lo van a ver con Germán. Pero básicamente la fuerza al momento de sacudimiento es un análisis que se hace sobre los sistemas, porque es muy importante conocer cuál es el efecto neto de las fuerzas dinámicas que se perciben en el plano de la bancada, porque puede generar vibraciones en la estructura que soporta la máquina. O sea, la bancada nosotros no tenemos que pensarla como
lo que idealmente es, que es un objeto inamovible e indestructible. Nosotros tenemos que considerar siempre que la bancada es la estructura que soporta la máquina, entonces nosotros tenemos que conocer ese efecto neto de todas las fuerzas dinámicas. En los ejemplos simples de mecanismo de 3, 4 barras, que son los que nosotros venimos estudiando hasta el momento, existen dos puntos en los cuales pueden transmitirse las fuerzas dinámicas: al eslabón 1, ¿sí? Y al plano de la bancada. Los mecanismos más complejos tendrán más juntas en el plano de la bancada. O sea, un mecanismo más complejo tiene más puntos en los cuales el sistema entra en contacto, el sistema dinámico entra en contacto con la bancada. Entonces, las fuerzas suministradas por los eslabones móviles a la bancada están en los pivotes O2 y O4, ¿sí? O sea, en todos los sistemas que nosotros venimos viendo hasta ahora, las fuerzas que los eslabones móviles le dan a la bancada o le suministran a la bancada están en los eslabones fijos O2 y O4 y se designan como F2.1 y F4.1. ¿Por qué? Porque es la fuerza que le hace el eslabón 2 a la bancada, que es uno de los que tienen contacto con la bancada, y la fuerza que le hace el eslabón 4 a la bancada, que es el otro que tiene en contacto con la bancada. Generalmente el eslabón 3 no está en contacto con la bancada. O sea, imagínense, en el ejemplo anterior, el eslabón 3 es la biela, que está como flotando. El eslabón 3 solo toca al 2 y al 4, pero el 2 sí está en contacto con la bancada y el 4 también. Entonces, en definitiva, la sumatoria de fuerzas que actúan en el plano de la bancada va a recibir esta fuerza, va a recibir este nombre, que es de fuerza de sacudimiento, que nosotros la llamamos FS, ¿sí? FS, fuerza de sacudimiento, es justamente la sumatoria de fuerzas de todas las fuerzas que actúan en el plano de la bancada. El momento de sacudimiento, y acá vemos un ejemplo, ¿sí? De las sumatorias de la fuerza de sacudimiento para los 360 grados de giro que puede tener un sistema, y vemos que es un mecanismo que está desbalanceado, porque hay posiciones en las cuales la fuerza de sacudimiento está bastante desbalanceada. ¿Sí? Esto ya más adelante lo vamos a repasar, lo van a ver un poco con Germán en la teoría también. El momento de sacudimiento es un concepto similar, es un momento de reacción percibido por el plano de la bancada, ¿sí? Y es lo que podemos ver acá graficado en la figura de la derecha, ¿sí? Básicamente es el negativo del par de torsión fuente, que es el torque T12, ¿sí? Más T12 es el torque de entrada, ¿se acuerdan del sistema? Que era una de nuestras incógnitas. Más los productos cruz de todas las fuerzas del pasador de bancada y su distancia desde el punto de referencia, que el punto de referencia generalmente está justamente en el punto O2, ¿sí? O sea, este es el momento de sacudimiento alrededor del pivote de la manivela O2. Bueno, en general, la fuerza de sacudimiento, para que se vayan con una idea de qué se trata todo esto, ya se profundizará un poco más adelante. En general, la fuerza de sacudimiento va a tender a movernos el plano de la bancada hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Y el momento de sacudimiento va a tender a hacerlo girar respecto al eje de la línea de transmisión. Y estos dos efectos nos van a generar vibraciones. Por eso este tipo de análisis de fuerzas y momentos de sacudimiento son importantes, porque son dos efectos que nos generan vibraciones. Nosotros queremos reducir al mínimo los efectos de fuerza de sacudimiento y de momento de sacudimiento de la estructura. Y esto generalmente se puede balancear con la adición de un volante de inercia, montando la estructura sobre amortiguadores que permitan aislar las vibraciones del resto del ensamblaje del mecanismo, etc. ¿Sí? O sea, mecánicamente, constructivamente, esto después se puede mitigar un poco todos los efectos estos, pero es importante que sepan que justamente con todo este análisis de fuerza dinámica, nosotros también podemos obtener información de cómo
el mecanismo va a vibrar y va a transmitir esas vibraciones a la bancada, que es donde está justamente fijado el mecanismo, y con esto nosotros podemos dimensionar o hacer los ajustes necesarios para asegurar que el sistema no se desplace y no gire sobre ningún eje. Básicamente queremos que esté lo más quieto posible y lo más balanceado posible. ¿Sí? Bueno, esto es dinámica inversa, ¿sí? Esto es análisis de fuerza dinámica. Quedan acá unos métodos que son método de energía, de trabajo virtual y demás. Eso es todavía lo que no vieron, solamente vieron Newton. Así que eso lo vamos a dejar para alguna futura clase de práctica más adelante. ¿Estamos? ¿Alguna duda de este último ejemplo que vimos hoy? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Profe, Sí, decime. perdón, Sí, estaba pensando, el coeficiente de fricción, sí, en sí, ponerle que lo tenemos que programar en MATLAB. sí. Eso depende de la dirección en la que esté yendo el eslabón 4. Sí, en realidad fíjate que justamente el coeficiente de fricción tiene, espérate, el coeficiente de fricción cuando nosotros lo planteamos, me fui de ejemplo, miren que quiero llegar acá. El coeficiente de fricción cuando nosotros lo planteamos tiene un signo más menos, ¿sí? Que es simplemente para el hecho de reconocer, fíjate que ahora cuando aparece por acá, ahí va, es solamente por el hecho de reconocer que la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento, ¿sí? O sea, el análisis cinemático nos va a proporcionar a nosotros la velocidad que tiene el eslabón este en la junta deslizante, por ejemplo. Y el signo de mu, que es el coeficiente este de fricción, siempre va a ser opuesto al signo de la velocidad. Entonces nosotros esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros después armemos esto de acá, lo armaremos y este más menos de acá dependerá justamente de, en ese caso, a qué velocidad se está moviendo esto. Si la velocidad de esto es positiva, este mu será negativo, y si la velocidad de esto es negativa, digamos la velocidad de desplazamiento en el eje X es negativa, el signo mu será positivo. Pero depende de eso. Nosotros lo podemos, digamos, lo podemos simplemente mencionar así como un valor arbitrario. Simplemente es muy importante ponerle el más menos para que sepan que el signo varía según la dirección a la cual esto se esté dirigiendo. O sea, para qué lado se está moviendo, bueno, el mu va a ir para el lado opuesto a la velocidad, siempre. ¿Se entiende? Si ustedes esto lo tuvieran que programar en MATLAB, tendrían que hacerlo justamente con algún artilugio matemático, que es muy sencillo, que les detecte el movimiento del pistón, por ejemplo, y el signo mu le ponga negativo si el pistón se mueve para el lado positivo, positivo, pero si el pistón se mueve para el lado negativo. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Dinámica directa ahora, ¿sí? Me quedó la barra acá. ¿Qué le pasa? Ahí va. Ahí está. Bueno, en mecánica racional, nosotros tenemos dos enfoques posibles, ¿sí? Que son la mecánica directa y la mecánica inversa. Un poco ya sabemos de qué se trata, pero por definición, vamos a arrancar con la definición de dinámica inversa, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, por lo menos en estas dos clases. La mecánica inversa es el estudio en el que, conociendo el movimiento o el comportamiento que tiene que tener un sistema, nosotros queremos determinar cuáles son las fuerzas actuantes sobre él, ¿sí? Entonces, el problema típico es, por ejemplo, dado el movimiento de un cuerpo, por ejemplo, la trayectoria, la aceleración, las velocidades, las aceleraciones, identificar cuáles son las fuerzas externas presentes para que ese movimiento ocurra. Se utiliza mucho en el diseño de mecanismos y máquinas,
¿sí? Como les decía recién, nosotros podemos decir, bueno, yo quiero una máquina que me genere esta fuerza hacia esta dirección con este sistema de biela, manivela y corredera. Bueno, yo quiero que haga esta fuerza puntual hacia esta dirección, necesito calcular hacia atrás, conociendo la cinemática, necesito calcular hacia atrás cuáles son todas las fuerzas actuantes. Esta es la dinámica inversa, o sea, conocer el movimiento y a partir del movimiento hallar las fuerzas. Ese es el caminito inverso, por decirlo de alguna manera. Ahora, la dinámica directa, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, es probablemente lo más intuitivo, tradicional o lo que uno está más acostumbrado a hacer, por lo menos justamente les vuelvo a invocar el ejemplo de ciclo básico de la materia, desde física, desde las primeras materias de la carrera. La dinámica directa es un estudio en el cual nosotros partimos de las fuerzas conocidas para determinar qué efectos van a tener esas fuerzas sobre un sistema. O sea, cómo esas fuerzas nos van a generar un desplazamiento, una velocidad, una aceleración. ¿Sí? O sea, dinámica directa es conocer las fuerzas y calcular los desplazamientos. Dinámica inversa es conocer los desplazamientos y calcular con eso las fuerzas. ¿Sí? Entonces, el problema típico de la dinámica directa es, dado un cuerpo o un conjunto de cuerpos con un conjunto de fuerzas actuantes sobre ese cuerpo, encontrar qué movimiento o qué reacciones van a generar esas fuerzas en los cuerpos sobre los cuales están aplicados. ¿Estamos? Entonces, es un poco entender este concepto, ¿sí? Mecánica directa de fuerzas que conocemos a movimientos y mecánica inversa de movimientos que conocemos a fuerzas. Son dos ramas muy importantes en la solución de problemas de ingeniería y de física, y las dos se complementan muy bien para lo que es el diseño de sistemas mecánicos y análisis de sistemas mecánicos complejos. Vamos a empezar ahora a trabajar un poquito con justamente la dinámica directa. El proceso de modelado analítico se divide en tres grandes etapas. Nosotros vamos a arrancar con un sistema real, ¿sí? Sistema real es un sistema que nosotros podemos ver, es un sistema que nosotros podemos estudiar de la realidad. A ese sistema real nosotros lo vamos a transformar en un sistema físico idealizado. ¿Qué significa un sistema físico idealizado? Significa que nosotros tenemos que definir de ese sistema real cuáles son los efectos relevantes y cuáles son los efectos irrelevantes o muy complejos o que vamos a dejar afuera del análisis. Entonces, de esa manera llegamos justamente a un sistema físico idealizado. Es como una descomposición de la realidad para llevarla a un modelo, porque esto ya es un modelo que nosotros nos hacemos, más fácil de estudiar, ¿sí? Más fácil de entender, más fácil de estudiar. Y para eso tenemos que aplicar acá en el medio toda una serie de hipótesis simplificatorias. Y del sistema físico idealizado que nosotros obtengamos, vamos a terminar obteniendo un modelo matemático, ¿sí? El modelo matemático esencialmente es justamente una serie de ecuaciones que a nosotros nos va a permitir describir, por ejemplo, el movimiento que va a realizar un cuerpo, las velocidades que va a tener en cada instante de tiempo, las aceleraciones que va a tener en cada instante de tiempo, ¿sí? Y este modelo matemático ahora vamos a ver que lo vamos a poder, digamos, armar. Justamente la dinámica directa se trata mucho de este modelado analítico. El modelado matemático lo vamos a poder armar en base a una serie de relaciones constitutivas y relaciones estructurales que vamos a tener que ir sacando como información del sistema, ¿sí? Dependiendo de los componentes que tenga el sistema y dependiendo de cómo se relacionan entre sí los componentes y cómo está ensamblado. De ahí vienen justamente relaciones constitutivas, relaciones estructurales. La mecánica newtoniana
clásica se encarga justamente de describir los fenómenos que están asociados a los movimientos de los cuerpos. Entonces, en sistemas mecánicos como los que nosotros estudiamos, tenemos variables descriptivas como las posiciones, la velocidad de las aceleraciones, con sus relaciones constitutivas básicas. Y la ley fundamental de la mecánica clásica es la segunda ley de Newton. O sea, acá vamos a seguir aplicando la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y hay otras leyes importantes que vamos a ir aplicando que tienen que ver con las relaciones constitutivas de los elementos que forman nuestro sistema, como la ley de elasticidad, ley de fricción, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ir hablando un poquito de todo esto. Las relax son variables descriptivas del movimiento. ¿Sí? Son los que relax significa relaciones constitutivas y son pequeñas fórmulas matemáticas que nosotros vamos a poder escribir y que vamos a poder utilizar dependiendo de los elementos constitutivos que componen nuestro sistema. Si hay, no sé, si hay un resorte en nuestro sistema, nos van a surgir las relaciones constitutivas de ese resorte. Si hay una masa, nos van a surgir las relaciones constitutivas de esa masa. Si hay un amortiguador, o sea, yo llevo todo a masa, resorte, amortiguador porque son los ejemplos típicos de la dinámica directa, ¿sí? Pero justamente la aparición de estos elementos básicos hace que nosotros nos aparezcan relaciones constitutivas, independientemente de cómo esos elementos básicos estén interconectados entre sí. ¿Ok? Entonces, las relaciones constitutivas, por ejemplo, tenemos las que surgen de la segunda ley de Newton, la derivada de la posición menos la velocidad igual a cero, la derivada de la velocidad menos la aceleración igual a cero. ¿Qué significa esto? Y que la velocidad es la derivada de la posición y que la aceleración es la derivada de la velocidad. O sea, en definitiva, es otra forma de parafrasear eso, ¿sí? La segunda ley de Newton a nosotros nos dice que la derivada de la cantidad de movimientos menos la fuerza neta es igual a cero, y la cantidad de movimiento, ¿qué es? Es la masa. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Primero. ¿Se acuerdan? El concepto de cantidad de movimiento P. Un momento lineal. ¿Cuál era la fórmula? Tiene una fórmula muy fácil. Cantidad de movimiento. M por V. Masa por velocidad, exactamente, M por V. Entonces, si nosotros decimos que la cantidad, esta es una relación constitutiva de los cuerpos con masa considerable, ¿sí? O sea, tenemos relaciones constitutivas de las variables descriptivas de movimiento, relaciones constitutivas de los cuerpos con masa considerable, cantidad de movimiento menos fuerza neta igual a cero. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Si nosotros derivamos, perdón, masa por velocidad, digo bien. Si nosotros derivamos la masa por velocidad, la masa no tiene derivada porque es una constante, entonces nos queda masa por la derivada de la velocidad. ¿Y la derivada de la velocidad qué es? La aceleración. O sea que en definitiva esta es la segunda ley de Newton que nosotros conocemos desde siempre. Fuerza neta, que es la sumatoria de fuerza, igual a masa por aceleración. De vuelta, escrito de otra manera. O sea, acá viene un poco lo que les comentaba recién. P es masa por velocidad, entonces la P punto es la masa por la aceleración. Bueno, y tenemos otras relaciones constitutivas que son, como yo les comentaba recién, las que tienen que ver con fenómenos de fricción y fenómenos de elasticidad, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza de fricción, cuando nosotros tengamos una fuerza que es una fuerza de fricción aplicada sobre un cuerpo, va a ser igual a un coeficiente de fricción B larga, por la velocidad del cuerpo que se está moviendo con este coeficiente de fricción. Y la elasticidad, nosotros ya la sabemos, pero la fuerza del resorte, esto está escrito de una forma bastante fea, ¿sí? Voy a ser completamente honesto, o sea, esto nosotros sabemos que la derivada de la posición es igual a la velocidad, no es necesario escribirlo de esta manera
formal, x punto menos b igual a 0, pero se entiende. Y con esto pasa lo mismo, o sea, la fuerza de fricción es esto pasarlo del otro lado, b larga por la velocidad. La fuerza del resorte es k por el delta x, que es cuánto se estira ese resorte, ¿sí? Son todos fenómenos que nosotros ya conocemos. Y esto es un ejemplo típico que nosotros vamos a poder analizar por modelado analítico. Es un ejemplo que vamos a ver ahora y a estudiar ahora por dinámica directa. Y este método de dinámica directa, creo que ya se los había dicho en la clase pasada, si no me equivoco, o se los dije hoy, ya no me acuerdo, pero lo van a seguir trabajando, de hecho lo van a trabajar bastante la próxima materia, sí, se lo dije hoy, lo van a trabajar bastante en la próxima materia, en dinámica de sistemas físicos, como el método de sustitución, ¿sí? Así se lo conoce, método de sustitución. Es esencialmente dinámica directa, lo van a poder aplicar a algunos ejemplos un poco más complejos, ¿sí? Nosotros acá lo vamos a aplicar a ejemplitos más sencillos. Ahora, fíjense este sistema que nosotros tenemos acá, ¿sí? En este sistema que nosotros tenemos, esto es un sistema físico idealizado de una masa que se mueve deslizando sobre el suelo con un coeficiente de fricción B y a su vez está conectada a lo que sería nuestra bancada, nosotros la venimos llamando bancada, a través de un resorte, ¿sí? De un resorte de constante K, ¿sí? Las relaciones estructurales que nosotros tenemos son justamente lo que compone a la fuerza neta, ¿sí? Lo que hace a digamos, el estiramiento del resorte, o sea, la posición X menos L0 menos el delta X es igual a 0, lo que en realidad a nosotros nos indica que nuestro delta X es igual a L0 menos X, ¿sí? Perdón, a X menos L0, ese es nuestro delta X, y que la velocidad de fricción, o sea, la velocidad a la cual va a estar aplicada el coeficiente de fricción B larga, es en definitiva la velocidad B que tiene la masa, porque es la masa la que se está moviendo con este coeficiente de fricción B. Estas tres, en este caso, son nuestras relaciones estructurales. Fíjense que lo de acá arriba, en realidad lo que tenemos es la fuerza Ft, que es una fuerza externa, menos la fuerza de fricción, menos la fuerza de resorte, menos la fuerza neta, que es la sumatoria de fuerza neta, acuérdense, es sumatoria de fuerza, igual a 0. Esto a nosotros nos permite reescribir todo como sumatoria de fuerza es igual a fuerza T más la fuerza de fricción más la fuerza de resorte, ¿sí? O fuerza T menos la fuerza de fricción menos la fuerza de resorte, dependiendo de cómo nosotros consideremos los signos, dependiendo de cómo nosotros consideremos que esto se está moviendo. Pero en definitiva, esto de acá son las relaciones estructurales que nos indican a nosotros cómo es que está ensamblado el sistema, ¿sí? Las relaciones constitutivas van a estar siempre que nosotros veamos un resorte, un amortiguador, en este caso es una fricción B que se comporta de la misma forma que si tuviéramos un amortiguador, una masa con su sumatoria de fuerzas y su cantidad de movimiento, que menos la fuerza neta derivada, menos la fuerza neta es igual a 0, o sea, toda la segunda ley de Newton, todas estas relaciones constitutivas siempre van a estar. Después las relaciones estructurales van a depender de cómo nosotros tengamos ensamblado nuestro sistema. Por ejemplo, no es lo mismo si nosotros acá, en vez de tener este coeficiente de fricción B, que es lo mismo que si hubiéramos puesto en paralelo un amortiguador conectado acá, ¿sí? No es lo mismo que si lo hubiéramos puesto en serie al amortiguador. Este coeficiente de fricción B nos actuaría exactamente de la misma manera. Esto nos quedaría un sistema bastante más complejo, bastante más extraño, porque habría un punto en el medio en el cual comparten velocidad el resorte con el amortiguador. Bueno, todos casos que ya lo vamos a dejar para la próxima materia, porque explicárselos así en el aire no tiene mucho sentido, ya lo van a ver en dinámica de sistemas físicos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con sistemas físicos bajo hipótesis de parámetros concentrados, ¿sí? Entonces, tenemos que llegar a modelos
eh, a partir de ecuaciones diferenciales. Ese es nuestro objetivo. Vamos a trabajar dos tipos de expresiones. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las EDO, y los sistemas de ecuaciones de estado y ecuaciones de salida, que son EE, ES, ¿sí? Todo esto, la verdad, es que no sé si vale mucho la fuerza que nosotros, vale mucho la pena que nosotros nos pongamos a analizarlo en detalle. Se lo voy a pasar para que ustedes lo vean. Vamos más a la parte práctica de todo esto, ¿sí? Eh, Fíjense, nosotros acá tenemos una relación estructural. Vamos a analizar este sistema. Tenemos una relación estructural que es un balance de fuerza externa T menos la fuerza de fricción menos la fuerza de resorte menos la fuerza neta es igual a 0. Tenemos que la fuerza de fricción menos B por la velocidad de fricción es igual a 0, o sea que la fuerza de fricción es B por la velocidad de fricción, y tenemos que B de fricción menos la velocidad B, que es la velocidad del cuerpo, que es la derivada de la posición, es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad de fricción es igual a B. Esto ya nos simplifica que la fuerza de fricción es B por B, B larga por B corta, ¿sí? La derivada de la posición menos la velocidad es igual a 0, por lo tanto la velocidad es igual a la derivada de la posición, por lo tanto esta B la podemos reemplazar por la derivada de la posición directamente, ¿sí? O sea, es X punto. Entonces ya podemos escribir la fuerza de fricción como B por X punto. Si nos vamos al análisis de la fuerza de resorte es K por delta X, ¿sí? Y como dijimos antes, delta X, por las relaciones estructurales que teníamos de cómo está armado el sistema, delta X es X menos L0, ¿sí? O sea, X, que es la posición, literalmente la posición en X que toma la masa, menos L0, que es la posición, es la longitud inicial del resorte. L0 es la longitud inicial del resorte sin deformar, ¿sí? En estado de reposo. Entonces, ya de esa forma nosotros lo podemos dejar escrito. Fíjense que nos queda solamente la variable descriptiva, que es la variable de posición. Lo que estamos acá tratando de hacer es llevar todo a una sola variable para poder armar la EDO. Y la fuerza neta es la derivada de la cantidad de movimiento, que es la masa por la derivada de la velocidad, que es la masa por la doble derivada de la aceleración. Con esto, nosotros ya podemos armar toda esta ecuación en función únicamente de una variable, que es la posición, X. Entonces nos queda que la masa por la doble derivada de X más el coeficiente de fricción B por la derivada de X más K por X es igual a todo lo que es constante o externo, ¿sí? Esta es la forma normalizada de la EDO. Entonces, en definitiva, esto es una EDO lineal, ¿sí? Esto es una EDO lineal muy simple que nos describe la posición del sistema. Y si nosotros consideráramos, ¿sí? El origen de coordenada que sea 0 cuando el resorte está en la posición de reposo, por ejemplo, o sea, nosotros podremos considerar que el resorte está en la posición de reposo y ese es el origen de coordenadas de nuestro sistema de coordenadas X, que es el único que tenemos en este caso porque estamos trabajando en una recta, este término de acá se nos elimina, ¿sí? Entonces, básicamente L0 pasa a valer 0, que es la posición del resorte sin deformar. Si la ubicamos en el 0, es 0. Entonces, esto es la EDO que nos rige la posición de nuestra masa para cualquier instante de tiempo t, dependiendo de cómo nosotros apliquemos la fórmula de la fuerza externa F de t, ¿sí? Esto no es sistemático, ¿sí? O sea, el método este que nosotros acabamos de ver recién es mucho menos sistemático que lo que nosotros venimos trabajando hasta el momento, por ejemplo, con dinámica inversa. Esto es mucho menos sistemático, por lo tanto, no es realmente algo aplicable a sistemas muy complejos. Nosotros solamente vamos a poder aplicar dinámica directa, solamente vamos a poder aplicar este método de sustitución a sistemas que sean muy sencillos, ¿sí? Ahora,
esta EDO que nosotros acabamos de hallar acá, esta ecuación diferencial ordinaria, nosotros vamos a poder analizarla mediante integración numérica utilizando MATLAB, ¿sí? Supongamos que nosotros numéricamente queremos resolver un problema de valor inicial, ¿sí? Un PBI, dado por una ecuación diferencial ordinaria de orden n con ciertas condiciones iniciales. Nosotros, acuérdense que para poder resolver ecuaciones diferenciales a través de MATLAB, siempre vamos a necesitar justamente darle cuáles son las variables, inicializar las variables esencialmente, darle valores iniciales, y nosotros tenemos este que es el conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y de 0, y prima de 0, hasta i a la n-1 de 0, inicializadas, o sea, todas las variables inicializadas. En definitiva, si nosotros quisiéramos analizar esta que tenemos acá, nosotros tendríamos que indicarle justamente cuáles son los valores iniciales, cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial. No es necesario que inicialicemos la i a la n, que sería en este caso la aceleración, ¿sí? O sea, con indicarle posición y velocidad iniciales, nosotros ya podemos inicializar el sistema. T es la variable independiente temporal, i a la k denota la késima derivada de la variable dependiente i, o sea, variable dependiente i con respecto al tiempo. En este caso, en el anterior, es x, que sería la posición de nuestra masa m. Y para poder representar esto en MATLAB vamos a tener que seguir una serie de pasos. Esto después yo les paso la presentación y está bastante más entendible de lo que yo les puedo transmitir sin el programa. El problema es que no tengo el programa instalado en esta computadora. Pero en definitiva, lo primero que nosotros tenemos que hacer es a una EDO de orden n transformarla en un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? O sea, en el caso que vimos recién, por ejemplo, nosotros teníamos una EDO de orden 2, porque llegábamos hasta la aceleración, que es la segunda derivada de la posición. Bueno, esa EDO de orden 2, nosotros vamos a tener que transformarla en dos EDOs de orden 1. Si tuviéramos una EDO de orden 5, la transformamos en 5 EDOs de orden 1, ¿sí? Entonces, escribir la EDO de orden n como un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden, y esto se puede lograr definiendo las variables de la siguiente manera. Digamos, nombramos un nuevo sistema de variables que se van a llamar x1, x2 hasta xn, donde x1 es i, x2 es i', xn es i a la n-1, ¿sí? Por eso es que nosotros las variables que tenemos que inicializar siempre están hasta el orden de -1. Entonces vamos a encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente a esto que tenemos acá. x1', fíjense que x1' es igual a x2, y a su vez x2' va a ser igual a x3, x3' va a ser igual a x4, xn-1' va a ser igual a xn, o sea, esto es toda una sucesión. Obviamente que acá nosotros trabajaremos con una cantidad acotada de diferenciales, ¿sí? de ecuaciones, y xn' es una función, ¿sí? que depende del tiempo, de x1, x2, así sucesivamente hasta xn. O sea, en definitiva, esta es la ecuación más importante de todas, y todas las anteriores son una forma de llevar la EDO de orden n a n ecuaciones de primer orden. Y acá tenemos una serie de consideraciones generales. x1 de 0 va a ser i0, x2 de 0 va a ser i'0, hasta xn de 0, y n-1 de 0. Esas son las condiciones iniciales. Nosotros tenemos que darle esas condiciones iniciales a MATLAB para que MATLAB pueda inicializar siempre el método de integración numérica. Si nosotros no le alimentamos esas condiciones iniciales, estamos al horno. Entonces nosotros tenemos que definir un vector de estados
X, que es X1, X2 y hasta Xn. En este caso, n es el orden de la EDO, recuerden eso. Y el sistema de ecuaciones de primer orden se va a poder escribir de forma vectorial como x', función de el tiempo, y de x, donde x es esto. El t es de transpuesto porque es un vector vertical, simplemente. Pero esto es, en definitiva, esto que vimos acá, pero escrito con otra notación más simplificada, ¿sí? Y las condiciones iniciales son estas, de vuelta, x0 y 0', x de 0, ¿sí? Es y0, y0', y0 segunda, y0 tercera, hasta y0, n-1, ¿sí? De vuelta transpuesta porque es un vector columna. Ya todo esto les aseguro va a tener mucho más sentido cuando se lo apliquemos al sistemita que analizamos antes de la masa resorte amortiguador. El paso 2 ya es un paso más, digámoslo, más práctico. No tiene mucho sentido verlo, digamos, así. Después esto se lo voy a dejar para que ustedes lo prueben todo en MATLAB. Pero es básicamente crear un archivo .m tipo function, ¿sí? Es un ODE-file, así se le llama, un ODE-file, que tenga dos argumentos de entrada, t y x, y un argumento de salida de esta manera, ¿sí? O sea, vamos a definir function de x igual sistema de t y x, donde dx es igual a x2, x3, hasta xn, y f de t, de x1, de x2, hasta xn, ¿sí? O sea, es la definición de x' y la definición de f, tal como nosotros lo vimos acá. La definición de x' y la definición de lo que serían las condiciones de f, ¿sí? De f de, que es esto de acá, que depende de x y de t, ¿sí? T y x1, x2 hasta xn. Ambos argumentos de entrada acá tienen que estar presentes incluso cuando la función no haga uso de ellos, ¿sí? En este caso, el argumento de salida de x es un vector columna, bueno, eso no importa. El paso 3, una vez que nosotros ya creamos el ODE file, es llamar alguna de las rutinas de integración numéricas de MATLAB, ¿sí? Porque estas ya están escritas, no tenemos que escribir la rutina, que básicamente son ODE45, ODE23, ODE113, ODE15S, ODE23S, para que resuelva el problema de valores iniciales, ¿sí? La forma general para invocar estas funciones es tx igual solver, sistema, que es el sistema que acabamos de definir, tspan, que es el intervalo de tiempo en el cual nosotros queremos analizar el sistema, y x0, que son las condiciones iniciales, ¿sí? Solver son justamente las rutinas, OD45, OD23, etc. Son métodos de integración numérica, ¿sí? Son métodos de integración numérica que ya están precargados en MATLAB. Si nosotros podemos esto, OD45, y entre paréntesis estos argumentos que tenemos acá, el programa automáticamente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Tspan es justamente un vector de forma t inicial, t final, o sea, el programa de esta manera va a saber la simulación numérica, en qué tiempo tiene que iniciarla y en qué tiempo tiene que terminarla, y x0 va a ser el vector columna con las condiciones iniciales del tiempo t0, o sea, con todos los valores iniciales, los valores en los cuales inicializamos el método de integración numérica, ¿sí? O sea, problema de valores iniciales, esos valores iniciales van a estar guardados en x0. Esto es un poco bodrio de entender así sin aplicarlo en el programa, y como les dije, no se los voy a poder mostrar porque no tengo el programa instalado acá, pero yo después les voy a pasar todas estas diapositivas y ustedes lo prueban y van a ver que es bastante sencillo de aplicar. Incluso les puedo mandar ya un par de códigos hechos, ¿sí?
cada elemento del vector columna X es el valor de la variable dependiente en un tiempo dado por el correspondiente elemento del vector t. ¿Sí? O sea, el vector t es el que nosotros ya habíamos definido antes en el programa, ¿sí? En el ODE file. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo y esto va a quedar un poquitito más entendible. Supongamos que nosotros tenemos ese sistema de acá. Tenemos un esquema de una configuración constituida por dos masas unidas por un resorte, ¿sí? Tenemos que estudiar la respuesta del sistema a un pulso de duración finita en la fuerza F. Y se asume que no hay rozamiento, o sea, no tenemos fricción acá abajo, no hay fricción en B, que nosotros antes teníamos acá un coeficiente de fricción, en este caso no lo tenemos. Denme un segundito. Acá estoy, perdón. Bueno, entonces tenemos dos masas unidas por un resorte, no hay fricción, ¿sí? No hay fricción, significa que no hay rozamiento, y esto responde a un pulso de duración finita de una fuerza F. O sea, es como si le aplicáramos una fuerza F durante un determinado periodo de tiempo y la fuerza se extingue. A simple vista, ¿qué creen que va a pasar? O sea, sin analizar nada todavía. Tenemos estas dos masas unidas por un resorte y a la masa 1 le aplicamos una fuerza, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar con el sistema? ¿Cómo va a ser su evolución en el tiempo? ¿Va a converger a alguna posición dada o qué es lo que va a suceder? ¿Qué dicen? A ver, el hecho de que no tengamos rozamiento a nosotros ya nos dice un montón, ¿sí? O sea, el hecho de no tener rozamiento a nosotros nos indica que no va a haber nada que lo frene a esto, literalmente. O sea, en este sistema Sí. físico idealizado, claro, va a moverse hacia el infinito, o sea, se va a mover todo este conjunto hacia el infinito, la masa 1 unida al resorte a la masa 2, se van a mover hacia el infinito, pero a su vez van a estar oscilando, acercándose y alejándose entre sí. Pero se van a seguir moviendo indefinidamente hasta el infinito, ¿sí? No hay ningún rozamiento, no hay ningún sistema de amortiguación que nos vaya a frenar el sistema. Entonces, esto va a tener un movimiento hacia el infinito. Ya lo vamos a ver más adelante, creo que están las gráficas creo que puse las gráficas de MATLAB en la presentación, y ya lo vamos a ver. Bueno, si nosotros nos basamos en la segunda ley de Newton, las ecuaciones que describen el comportamiento del sistema son masa por aceleración de 1, D es la variable de posición, ¿sí? D1 y D2 son las dos variables de posición, por eso D1 doble derivada es la aceleración de la masa 1, esencialmente. D2 doble derivada es la aceleración de la masa 2. Entonces, masa por aceleración de la masa 1, masa por aceleración de la masa 1 es la fuerza F, que tiene sentido positivo, ¿sí? Más K por delta X, ¿sí? El delta X del resorte, que en definitiva el delta X del resorte es D2 menos D1, porque justamente acá es donde nosotros empiezan a entrar en juego todas las relaciones estructurales que nosotros tenemos, cómo se vinculan las masas entre sí y cómo los elementos que están en el medio de las masas comparten puntos de anclaje que hace que todo quede, en definitiva, orientado respecto a las posiciones de las masas. El delta X acá, si nosotros tomamos la misma consideración de antes, que era que la longitud del L0 y toda la posición de reposo del sistema lo consideramos desde que el resorte está en reposo, el delta X de esto va a ser D2 menos D1.
¿sí? Cuando D2 se acerque a D1, el resorte va a estar comprimido, por lo tanto, la fuerza va a ser hacia la izquierda para M1 y hacia la derecha para M2, porque el resorte va a estar tratando de, básicamente, extenderse. Cuando D2 se aleje, ¿sí? Cuando D2 se aleje de D1, o sea, la masa 2 se aleje de la masa 1, el resorte va a estar estirado y la fuerza que le hace a M1 va a ser hacia la derecha para acercarse a M2 y la fuerza que va a hacer en M2 va a ser hacia la izquierda, o sea, para acercarse a M1. O sea, ese es el comportamiento que tiene el resorte. Si el resorte está estirado, tiende siempre a la posición de reposo. Si el resorte está comprimido, también tiende siempre a la posición de reposo, que es la dirección opuesta, ¿sí? Entonces, si nosotros acá analizamos la segunda ley de Newton, en la masa 1, las dos fuerzas que tenemos son la fuerza externa y la fuerza del resorte, o sea, sumatoria de fuerza es masa por la fuerza del resorte, y en la masa 2 tenemos sumatoria de fuerza masa por aceleración, que es menos la fuerza de resorte que aplicamos arriba. No importa si esto acá es menos K por D2 menos D1 y acá es positivo, o si acá arriba es positivo y acá es negativo, lo que importa es entender que siempre esa fuerza del resorte va a ser opuesta a la que le realiza la masa 1 que la que le realiza la masa 2. Entonces, el resultado que nosotros vamos a obtener va a estar bien siempre que si acá lo tenemos restando, acá lo tengamos sumando, y si acá lo tengamos sumando, arriba lo tengamos restando. O sea, esto así como está, podría tranquilamente ser F menos K por D2 menos D1, y acá abajo masa 2 por D2, digamos la derivada segunda de la posición 2, directamente igual a K por D2 menos D1. ¿Sí? Lo que pasa es que ni siquiera sabemos este constante K qué valor tiene. Puede tener un valor negativo. Generalmente no. Físicamente esta constante elástica es una constante positiva. Pero bueno, lo importante acá es que consideremos siempre esto, que si en la masa M1 la fuerza de resorte suma, en la masa M2, por la configuración geométrica que tiene, la fuerza del resorte va a estar restando, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos dos sistemas de ecuaciones de orden 2. En definitiva, eso es lo que nosotros tenemos, dos EDO de orden 2, ¿sí? Dos EDOs de orden 2. Masa 1 por D1 doble derivada igual a todo esto, masa 2 por D2 doble derivada igual a todo esto de acá. Estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, nosotros las vamos a tener que transformar a cada una en dos ecuaciones de orden 1, por lo tanto en total vamos a tener 4 ecuaciones de orden 1, y ahí es que nosotros definimos x1', x2', x3' y x4'. ¿Sí? O sea, esta es la forma, digamos, que nosotros tenemos de armar esto. x1' lo vamos a definir por definición como x2. x2', fíjense que es x1 doble derivada, y x1 doble derivada, si nosotros volvemos acá a lo de atrás, es esto, ¿no? Es d1 doble derivada, es como si esta m1 la pasáramos dividiendo para este lado. Es fuerza sobre la masa, más K por D2 menos D1 sobre la masa. Entonces, en definitiva, fuerza sobre la masa, K sobre la masa, por D2 menos D1, pero D2 y D1 ya son variables que nosotros tenemos porque son X1 y X3, ¿sí? Son parte de nuestros, o sea, son justamente X1 es D1, X2 es D1', X3 es D2 y X4 es D2'. ¿Sí? Esas son las variables de estado que nosotros definimos. Entonces, acá no vamos a dejar D1 o no vamos a dejar D2 menos D1, sino que la vamos a transformar en las variables de estado nuevas. Bueno, X3' es X4, de la misma forma que antes, y X4' es lo que logramos de esta masa 2 pasarla dividiendo para este lado, que nos queda menos K sobre M2 por, de vuelta, X3 menos X1, ¿sí? Menos K sobre M2 por X3 menos X1. Bueno,
Si nosotros asumimos acá un par de, o sea, nosotros acá vamos a tener que empezar para poder hacer una simulación numérica de esto, ponerle valores a todo, a la fuerza, a las masas, a la K del resorte, tenemos que empezar a poner valores a todo, porque si no, nunca vamos a, digamos, no pueden seguir siendo incógnitas todas esas cosas, tienen que ser datos conocidos y además tenemos que inicializar las variables. Entonces acá lo que propone es una masa 1 de 2 kilos, una masa 2 de 2 kilos, un K de 273 newton sobre metro y el O de file nos termina quedando así, ¿sí? Nos queda function de X es masa resorte masa, ¿sí? Más spring mass. Este se los paso después, lo tengo armado. Así lo pueden meter ustedes mismos en MATLAB. De TX, este es el load de file que nosotros tenemos que armar según el procedimiento que vimos antes. Esto no es muy, les soy sincero, esto no es muy útil para el parcial, es más útil, lo van a poder aplicar más en el trabajo práctico 2 que en el parcial, porque como verán esto es aplicación en MATLAB. K es 273, acuérdense que acá siempre trabajamos adimensionalmente, pero tenemos que tener siempre en cuenta que las unidades sean coherentes. M1 es 2, M2 es 2, y si el tiempo t es menor a 0,5, la fuerza vale 1, else, si no, vale 0. O sea, este es el impulso, es un impulso de una fuerza que vale 1 durante medio segundo y después se extingue, ¿sí? Y dx es x2 f sobre m1 más k sobre m1 por x3 menos x1, x4 y menos k sobre m2 por x3 menos x1. O sea, fíjense que acá metimos justamente, como lo indica el procedimiento, metimos esto, ¿sí? x1' es esto, esto, esto y esto, ¿sí? Eso es dx. Dx son esas 4 valores que tienen las 4 derivadas de las 4 ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros obtuvimos de las 2 ecuaciones de segundo orden que teníamos en el sistema. Bueno, de vuelta, no me voy a detener mucho en esto, después ustedes lo prueban, anda bien, es bastante sencillo de aplicar. Justamente lo que dice acá abajo es lo que les comentaba antes. Ft es un pulso de amplitud unitaria, duración de 0,5 segundos, aplicada en el tiempo t0. O sea, en el tiempo t0 se aplica y en el tiempo 0,5 se extingue. Amplitud unitaria. Fuerza vale 1 durante ese medio segundo. Bueno, los comandos en MATLAB para la integración numérica de las ecuaciones, en realidad es el primero, el que está acá, que es tx igual a O de 4,5, que es uno de los métodos de integración numérica que podríamos utilizar otros tranquilamente, de toda la lista que había antes. Llamamos al nombre del Profe, programa. Sí. ¿cambia algo si usamos otro de los métodos o es lo mismo? No, en estos ejemplos sencillos que nosotros estamos analizando vamos a obtener prácticamente el mismo resultado. Lo que podemos encontrar es que, o sea, los métodos de integración numérica, un O de 4,5 es un método más avanzado que uno de 2,3, por ejemplo, o de sí, uno de 2,3 o algunos otros. En definitiva, es el orden del método de integración numérica. ¿Se acuerdan? Básicamente es el nivel de precisión que nosotros vamos a obtener. En definitiva, en estos ejemplos sencillos que nosotros vamos a ver, nos va a dar exactamente lo mismo. Lo que sí podemos llegar a notar es que, por ejemplo, nos devuelve mayor cantidad de iteraciones un método de integración numérica de orden superior que un método de integración numérica de orden inferior. O sea, van a iterar diferente. No nos va a dar exactamente el mismo resultado, porque justamente de eso se trata, son métodos de aproximación numérica. Eh, pero en definitiva a nosotros no nos va a cambiar en nada. Nos va a dar, en los ejemplos sencillos que nosotros vamos a aplicar, nos van a dar todos los métodos estos que hay disponibles, resultados suficientemente buenos. Uno de 4,5 es un método de integración de orden 4
con estima del error de orden 5, básicamente, para que ustedes se den una idea, ¿no? Cómo es que funciona internamente el método. Pero es un método de iteración de cuarto orden. Uno de 2, 3 es un método de orden 2 con estima del error de orden 3. O sea, esa estima del error es lo que a nosotros nos permite ir calculando el error que se comete en cada paso para que cuando el error sea lo suficientemente chico, ya el sistema nos devuelva un resultado, ¿sí? O sea, es donde frena la iteración. En definitiva, cuanto más alto sea el orden del método que nosotros aplicamos, vamos a estar utilizando un método de iteración numérica muy sofisticado, va a ser mayor cantidad de iteraciones, nos va a dar un resultado innecesariamente preciso para lo que nosotros estamos queriendo hacer, pero con un costo computacional por la simpleza que tienen estos ejemplos muy, muy similar. Si nosotros acá estuviéramos analizando sistemas más complejos, se empieza a notar que con un sistema, digamos que con un método de integración de órdenes superiores, el tiempo se nos dispara, pero también es necesario que tengamos en cuenta métodos de órdenes superiores, porque nos van a dar más precisión en sistemas complejos. O sea, para responder rápidamente la pregunta, acá no nos va a cambiar nada. O de 4 o 5 es el más utilizado de todos, es como un buen punto medio entre orden del sistema y el nivel de precisión que nos da el resultado, ¿sí? Bien. Esta primera línea es lo que calcula todo, básicamente. O sea, TX O de 4,5, el nombre del O de file que le pusimos, 0,6 es el intervalo temporal que nosotros estamos queriendo analizar, o sea, arrancamos en el tiempo 0, frenamos en el tiempo 6, en el medio, dependiendo del ODE que nosotros utilicemos, considerará o hará más, menos cantidad de iteraciones, pero básicamente vamos a ejecutar esto durante 6 segundos, y estos 0, 0, 0, 0 son básicamente las variables iniciales, ¿sí? Las consideraciones iniciales. O sea, acá estamos inicializando la posición y velocidad tanto de la masa 1 como de la masa 2 en 0. Esencialmente, este 0, 0, 0, 0 tiene que estar en orden, obvio, pero esto es, digámoslo así, x1, x2, x3 y x4, donde x1 es la posición, lo habíamos llamado de 1, x2 es de 1', x3 es de 2 y x4 es de 2', ¿sí? O sea, esto inicializa con el sistema en reposo, posición 0, velocidad 0. Y este ODE file de masa resorte masa contiene toda esta información de cuánto vale K, cuánto vale M, etcétera. Invoca acá todo esto, que es lo más importante, y este if es muy importante también porque nos da el comportamiento de la fuerza, o sea, nos indica que va a existir esta fuerza durante un instante de tiempo, durante medio segundo de los 6 que estamos analizando, y después se va a extinguir. Bueno, todo lo que está abajo, este subplot, todo esto, con sus distintas etiquetas y demás, en X y en Y, básicamente son lo que nos grafica el resultado de esto de acá arriba, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a obtener. Fíjense, bueno, como les decía, X1, que es de 1, va a ser esto. Fíjense, esta es la posición de la masa 1. Por momentos parece como que se estancara, pero sigue avanzando, y ese estancamiento que hace es por el resorte que tenemos en el medio, que es como que hace que las masas se vayan hacia el infinito, las dos juntas, pero oscilando entre sí. Entonces es como que hacen este movimiento escalonado por los momentos en los cuales, digamos que se quedan quietas porque el resorte se está moviendo. Entonces, la masa 1 tiene este comportamiento, se va al infinito. La velocidad 1 es esto que tenemos acá, queda oscilando también, pero fíjense, queda oscilando entre un valor de 0,1 metros por segundo por el tipo de unidades que estuvimos trabajando, y esto que será 0,15, no sé, una cosa así, por acá, 0,15 metros por segundo. Y lo mismo pasa con la masa 2. Se va a la posición, diverge completamente
y la velocidad oscila a la misma velocidad que la masa 1, ¿sí? O sea, x4, que es la velocidad de la masa 2, oscila entre 0,1 y 0,15, pero oscila desfasado. O sea, no están perfectamente en fase, sino al contrario, es como si se estuviera moviendo, oscilando contrariamente. Y eso es por el efecto del resorte que nosotros tenemos en el medio. Bueno, esto era esperable. O sea, desde el principio que yo le hice esa pregunta de, básicamente, qué es lo que va a pasar con el sistema cuando nosotros le apliquemos esta fuerza. Bueno, el sistema iba a seguir evolucionando indefinidamente, ¿sí? El sistema va a seguir evolucionando indefinidamente porque no tenemos ninguna disipación de energía. Tenemos nada que nos frene el, el movimiento. Si nosotros tuviéramos algún amortiguador o tuviéramos alguna fricción viscosa, por lo menos en una de las dos masas, podríamos tener fricción en una de las dos masas, ya automáticamente se frenaría todo el sistema en alguna posición X. Como no la tenemos, esta es la evolución que podemos esperar. Y esto se los voy a dejar para que lo analicen ustedes un poquito más en detalle, pero es el modelo de medio auto. Si les interesa toda esta parte de dinámica aplicada a automóviles, hay una electiva que la recomiendo hacer cuando terminen dinámica de sistemas físicos, porque es como una continuación de la terna de materias, mecánica racional, dinámica de sistemas físicos, dinámica de automóviles, es optativa, pero justamente se utilizan todos estos métodos de análisis para analizar la dinámica que tienen los vehículos. Pero bueno, fíjense que acá tenemos una masa M, que es la masa suspendida del vehículo, una masa M2 y masa M1, que son las masas no suspendidas, básicamente son las masas que están en contacto con el piso. En general, estas masas M2, M1, en un automóvil tienen que ver con la masa de lo que son las parrillas de suspensión, la llanta con la cubierta, todo el sistema de frenos y demás. Eso se considera que son la masa M2 y M1. Y estos resortes que tenemos acá, KT2 y KT1, es una idealización, ¿sí? Una idealización de lo que sería el neumático del auto, por ejemplo, ¿sí? En general, el neumático se lo representa como un resorte y un amortiguador, igual que el de arriba. Este de acá arriba sí son el resorte y el amortiguador del vehículo, y en general el de abajo también se considera igual, otro resorte con otro amortiguador. En este caso está idealizado únicamente como un resorte. O sea, esto es un sistema físico idealizado. Nosotros podemos hacer las hipótesis que se nos ocurran. Bueno, entonces tenemos una masa suspendida, dos masas no suspendidas, vamos a tener relaciones constitutivas, vamos a tener relaciones estructurales, vamos a tener que, respecto a este punto de acá, que será el momento será el centro de gravedad del cuerpo, las fuerzas esta, K1, C1, K2, C2, que son las fuerzas del resorte, fuerza del amortiguador, generarán cierto momento. Con todo esto nosotros armamos las relaciones estructurales, las relaciones constitutivas y, en definitiva, podemos analizar todo esto. Se los voy a dejar, es bastante más avanzado que lo que vimos recién, pero geométricamente es bastante entendible. Lo último que les quiero mostrar antes de, bueno, creo que esto ni siquiera está simulado en MATLAB, así que tampoco tiene mucho sentido, es solamente un modelado analítico, ¿sí? O sea, es únicamente llegar este, a las ecuaciones, ¿sí? A las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces terminamos teniendo todo este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que son el modelado analítico longitudinal de un modelo de medio auto, ¿sí? Bueno, esto después ustedes lo ven tranquilos. Lo último que les quiero mostrar, y ya los libero, son unos ejercicios que les voy a dejar subidos al campus, que son unos ejercicios prácticos de dinámica directa, ¿sí? Que están resueltos. Por ejemplo, este ejercicio, ¿sí? Que es un primer parcial del primer semestre de 2017. Esto es un típico ejercicio, entonces se podría encontrar en un parcial tranquilamente. Es un sistema que tiene dos masas, M1 y M2. Cada uno está conectada entre sí por medio de un resorte y un amortiguador, y a su vez están conectadas los dos a lo que serían las bancadas o a un punto fijo del mundo,
a través de otro amortiguador aparte, B1. ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que determinar el número de grado de libertad del sistema, encontrar el número de ecuaciones, el conjunto de ecuaciones diferenciales y algebraicas que lo representa, o sea, el modelo matemático, identificar el orden de cada una de las EDO, que es muy sencillo, y transformar ese modelo matemático para encontrar las ecuaciones de estado, que es lo que nosotros hicimos antes, ¿sí? O sea, si acá hallamos dos EDO de segundo orden, hallar las 4 EDO de primer orden, las 4 ecuaciones diferenciales de orden 1, que son las ecuaciones de estado, en definitiva. Eso es como que, fíjense que nosotros estamos preparando siempre el terreno, por lo menos en lo que es un parcial escrito a mano, es como preparar el terreno para el instante previo a ir y aplicar esto con un método de integración numérica, ¿sí? O sea, el instante previo a ir a aplicar esto a MATLAB, por ejemplo. Entonces, grado de libertad que tiene esto son dos, ¿sí? Nosotros para poder definir exactamente la instantánea de este sistema, nosotros tenemos que definir dónde está la masa 1 y dónde está la masa 2. No importa que nosotros excitando una, la otra se mueva en conjunto. Lo que importa es que las dos tienen movimiento relativo, ¿sí? O sea, las dos tienen movimiento relativo. La posición de la masa 1 no es una implicancia directa de la posición de la masa 2. Por lo tanto, esto tiene 2 grados de libertad. Generalmente cuando nosotros tengamos sistemas con varias masas, la cantidad de masas que nosotros tengamos van a ser justamente el número de grado de libertad que tiene nuestro sistema, ¿sí? Porque la masa 1 y la masa 2 pueden adoptar posiciones en el espacio independientes. ¿Por qué? Y porque se pueden acercar más, se pueden acercar menos, independientemente podemos mover una o no mover la otra, y tenemos en el medio elementos que son de longitud variable, como los resortes y los amortiguadores, que nos van a permitir justamente todos estos movimientos. Entonces, apartado A, grado de libertad tienen 2, ¿sí? Son 2 masas, 2 grados de libertad. Diagrama del cuerpo libre de las masas son los siguientes. La masa 1 tiene una fuerza del amortiguador B1 y la fuerza externa aplicada, y tiene la fuerza del resorte K y la fuerza del amortiguador 2, ¿sí? La masa 2 tiene la fuerza del resorte K en dirección opuesta a la que la tiene la masa 1. Acá es donde es importante tener esto en cuenta. No importa si esta la hacemos para adentro, esta también la hacemos para adentro, y si esta la hacemos para afuera, esta también la hacemos para afuera, cosa de que siempre tengan dirección opuesta. La fuerza del amortiguador también en la dirección opuesta a la de la masa 1, aunque técnicamente hablando, el amortiguador no necesariamente va a estar en dirección opuesta en las dos masas. A ver, el amortiguador lo único que hace es siempre oponerse a la dirección de movimiento, ¿sí? O sea, la masa 1, si se está moviendo para la derecha, la fuerza B2 va a estar yendo hacia la izquierda. La masa 2 también se puede estar moviendo hacia la derecha, ¿sí? Y la fuerza del amortiguador B2 también en ese caso estaría yendo hacia la izquierda, ¿sí? O sea, siempre se opone al movimiento. Nosotros podemos tener que las dos masas se mueven para el mismo lado, por lo tanto las fuerzas del amortiguador, puntualmente del amortiguador B2, puede estar actuando hacia el mismo lado en las dos masas, ¿ok? En este caso nosotros no sabemos cómo se está moviendo, lo podemos representar de esta manera, no hay problemas. Los signos, generalmente cuando uno trabaja después de forma numérica, que en este caso, digamos, de resolución analítica no llegamos a aplicarle números, pero los signos, generalmente cuando uno trabaja de forma numérica, se terminan resolviendo solo y se termina acomodando. Y tenemos la fuerza del amortiguador B1-2. ¿Por qué B1-1 y B1-2? Porque acá en el esquema vemos que estos dos amortiguadores que están en la masa 1 y en la masa 2 tienen el mismo coeficiente. No es que sea el mismo amortiguador, sino que tienen el mismo coeficiente de amortiguación. O sea, es como si hubiéramos puesto el mismo amortiguador dos veces. Entonces, uno es B1 aplicado a 1 y el otro es B1 aplicado a 2. Por eso B1-1 y B1-2, cada uno generará una fuerza que va a depender de la velocidad de la masa 1 y de la velocidad de la masa 2 respectivamente. A
aplicamos algunas algunas condiciones de modelado, ¿sí? Por ejemplo, decimos que la posición 1 es mayor a 0, la posición 2 es mayor a 0 y que la posición 1 es mayor a la posición 2. Decimos que la velocidad 1 es mayor a 0, la velocidad 2 es mayor a 0 y que la velocidad 1 es mayor a la velocidad 2. Estas condiciones de modelado ustedes las pueden aplicar o no, o sea, son criterios. Esto va a quedar a criterio de cada uno de ustedes. En este caso yo creo que no es ni siquiera necesario especificar todo esto. Creo que no es necesario especificar todo esto, pero una buena forma de darse cuenta de esto es simplemente tratar de entender esto cómo se mueve desde el reposo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos este sistema que está completamente en reposo. Aplicamos una fuerza externa en un momento dado y esta masa automáticamente va a acelerar hacia la derecha. Todo nos va a generar una aceleración también de la masa 2 hacia la derecha. Fíjense que tiene sentido porque la velocidad 1 está marcada hacia la derecha, la velocidad 2 está marcada también hacia la derecha, pero la velocidad 1 nos dice que es mayor a la velocidad 2. Y eso tiene sentido porque en el medio tenemos un resorte y un amortiguador. O sea que la velocidad que se le impone por medio de la fuerza externa Ft hacia la derecha a la masa 1 se va a ver levemente extinta cuando llegue a la masa 2. Esto tiene algo de sentido, ¿sí? Pero digamos, generalmente estas condiciones uno se las puede imaginar pensando inicialmente cómo comienzan a moverse los cuerpos. Si pensamos en las relaciones estructurales, tenemos que pensar en la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Y la sumatoria de fuerza es justamente todas las fuerzas que están actuantes en cada uno de esos cuerpos. La sumatoria de fuerzas en la masa 1 es la masa por la aceleración de la masa 1, ¿sí? X doble punto es la aceleración. Ahora, la sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Qué va a ser? Y va a ser la fuerza externa menos la fuerza B11 menos la fuerza K menos la fuerza B2, ¿sí? Entonces, fuerza externa menos B11 menos FK menos B2 es igual a masa por aceleración. Si nos vamos a la masa 2, sumatoria de fuerza de la masa 2 es la masa 2 por la aceleración de la masa 2. Y si nos volvemos al diagrama de cuerpo libre, tenemos sumatoria de fuerza es igual a la FK más FB2 menos FB12. Entonces, FK más FB2 menos FB12 es igual a masa por la aceleración 2. Estas son nuestras relaciones estructurales, ¿sí? O sea, fíjense que las relaciones estructurales salen de toda la parte geométrica, es decir, salen de cómo nosotros tenemos ensamblado el sistema. Dependiendo qué elementos comparten fuerza, dependiendo qué elementos comparten velocidad, dependiendo de qué elementos tienen una velocidad relativa entre uno y otro, es que surgen, digamos, las relaciones estructurales. Ahora, las relaciones constitutivas surgen de los elementos puntuales que están constituyendo el sistema. Entonces, la fuerza del amortiguador B11 es el coeficiente de fricción B1 por la velocidad de la masa 1. La fuerza del amortiguador B12 es el coeficiente de fricción B1, que es el mismo, pero por la velocidad de la masa 2. ¿Sí? O sea, cada uno va a estar multiplicado por la velocidad de la masa que se ve influenciada por ese amortiguador. La fuerza del resorte K es K por delta X. Y K por delta X es K por la diferencia de posición entre la masa 2 y la masa 1 o entre la masa 1 y la masa 2. En este caso, fíjense que consideramos X1 menos X2 porque supusimos que X1 es mayor a 0, X2 es mayor a 0 y X1 es mayor a X2. O sea, de esta manera esto nos daría un valor positivo, ¿sí? Pero tranquilamente podríamos haber puesto X2 menos X1. Lo importante acá es que esto es un diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resorte tiene dos posiciones en sus extremos, ¿sí? Una K y una K, que son justamente X1 y X2. Si el resorte estuviera fijo, algún sistema de coordenada, digamos, estacionario, por ejemplo, podría estar fijo a esta pared que tenemos acá a la izquierda, uno de los extremos sería 0, la velocidad, ¿sí? O la posición en realidad. Uno de los extremos tendría posición 0 y el otro tendría posición X1, por ejemplo, si nosotros tuviéramos con un resorte puesto acá. Pero como el resorte está entre la masa 1 y la masa 2, se considera
justamente que el delta X del resorte es la diferencia entre posiciones, entre X1 y X2. Y lo mismo con el amortiguador. Lo que nosotros tenemos que considerar del amortiguador es la velocidad de los extremos del amortiguador. O sea, la fuerza que hace el amortiguador depende de la velocidad de sus dos puntos de extremo, de la diferencia de velocidad entre sus dos puntos de extremo, mejor dicho. Entonces, el amortiguador P2 va a ser una fuerza que es proporcional a la velocidad de la masa 1 menos la velocidad de la masa 2, que es lo que vemos acá, velocidad de la masa 1, o sea, la derivada de la posición 1, menos velocidad de la masa 2, que es la derivada de la posición 2, multiplicada por el coeficiente de fricción B2. ¿Sí? Y reemplazando, por eso es que esto en dinámica de sistemas físicos, que es la materia que sigue, lo llamamos método de sustitución, reemplazando, sustituyendo las relaciones constitutivas en las relaciones estructurales, o sea, metiendo todo esto que tenemos acá, fíjense que lo podemos, FB11 tenemos la definición acá, FK tenemos la definición acá, FB2 tenemos la definición acá, sustituyendo las relaciones constitutivas dentro de las estructurales, hallamos esto, o sea, reemplazando justamente en 1 y reemplazando en 2, obtenemos esto que tenemos acá. ¿Sí? Que son las dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Apartado C, normalizar esto y transformarlo en ecuaciones de estado. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio de variable para eso. ¿Se acuerdan que antes estábamos trabajando con una variable D que la transformamos en una variable X? Acá estamos trabajando en una variable X que la transformamos en una variable Z, lo podemos transformar en una variable Y. Lo importante es cambiarle el nombre para que nos demos cuenta de que estamos transformándolo en variables de estado. ¿Sí? Pero esto es toda la resolución del ejercicio. Lo mismo que nosotros aplicamos hasta recién. Bueno, esto se lo voy a dejar subido. Acá hay otro ejercicio más, también resuelto de la misma manera. Esta vez son dos masas, una arriba de la otra. Esto podría ser un modelo de cuarto de auto, ¿sí? O sea, parecido a lo que vimos antes del automóvil, donde M2 es la masa suspendida, estos son resorte y amortiguador propiamente dicho de la suspensión del auto, M1 es la masa no suspendida y K1 y C1 pueden representar la elasticidad y la absorción de energía del neumático del auto. Fíjense que esto se tomó un montón de veces, esto es un ejercicio bastante típico, así que préstenle atención a este, que es un ejercicio importante, pero de vuelta, está hecho exactamente el mismo análisis. Grado de libertad, diagrama de cuerpo libre de las dos masas M1 y M2, algunas condiciones de modelado que podemos o no incluirlas. En definitiva, eso lo que nos termina dando acá es esto, pero vamos a hallar buenas EDOs y vamos a hallar buenas ecuaciones de estado, incluso si no tenemos en cuenta estas condiciones de modelado, así que no son estrictamente necesarias. Y acá vemos cómo reemplazamos y encontramos las ecuaciones de estado, ¿sí? Esto se los voy a dejar subido junto con otros ejercicios más que tengo de dinámica directa y de dinámica inversa, calculo que algo más también tengo, aparte de lo que ya estuvimos viendo. Así que se lo dejo todo en el apartado de ejercicios resueltos. Hasta acá podemos avanzar con la práctica, con lo que estuvieron viendo con Germán estas clases. La semana que viene vuelven a tener clase presencial, seguramente con Germán, y van a seguir con la teoría y después vemos si metemos alguna clase más de práctica en el medio, dependiendo de cómo le queden las clases organizadas que quedan a Germán, ¿sí? Pero bueno, de mi parte, por hoy eso es todo, es un montón de información, sobre todo esto último puede parecer un poco confuso, pero les voy a subir las diapositivas, pónganse a verlo con tiempo y sobre todo traten de aplicarlo en MATLAB y mañana les subo el enunciado del trabajo práctico 2, así ya lo van viendo, ¿sí? Y bueno, nada, la semana que viene seguramente nos veamos en la clase de teoría, voy a tratar de acercarme, así cualquier duda que tengan de este tema la podemos resolver ahí mismo en el momento. Y yo le voy a proponer a Germán hacer, si él termina con toda la teoría la semana que viene, hacer la clase del 26, otra clase más de práctica como repaso final de todo. Y si no, les dejo subido todos los ejercicios y creo que están bastante bien resueltos, no van a tener
mayores inconvenientes. ¿Estamos? No, profe. Bueno. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, los libero, nos hablamos. Espérense entonces sí, mañana seguro el enunciado del trabajo práctico 2 ya cargado en la plataforma. Yo les mando un anuncio y les voy a preguntar también a Germán a la mañana qué pasa con los parciales, así ya también les digo más o menos para cuándo pueden esperar los resultados de eso. ¿Sí? Estamos, profe. Bueno, Buenísimo. abrazo grande, que tengan buena semana. Muchas gracias. Nos Igualmente. vemos. Chau, chau.